empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Mis respetos a los creadores de los animes mencionados, en esta historia no son de mi propiedad. Mis respetos a sus respectivos creadores, la historia sí es de mi propiedad. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, comparte el video, dale me gusta y escribe un comentario, si es de tu agrado. Activa la campanita, para que te llegue una notificación, de cuando suba un nuevo video a mi canal, y ser parte de la familia Legendarios. Arco 1 Capítulo 5. El líder de la Orden de la Luna Nueva aparece. En la torre de la prueba, la atmósfera era densa. Los guerreros de las armaduras, figuras imponentes y llenas de historias, estaban reunidos en un círculo de deliberación. Habían enfrentado y superado a los líderes de sus respectivas razas: gigantes, hadas, diosas, humanos y demonios. Cada uno de ellos había luchado valientemente, defendiendo a sus pueblos mientras la Orden de la Luna Nueva, astuta y organizada, intentaba infiltrarse en sus reinos. La casi muerte de Mael, el líder del clan de las diosas, había dejado una herida profunda en su raza. Sin embargo, la muerte y desaparición del rey demonio, Satoru Gojo, había dejado un impacto aún mayor en la Orden. Su liderazgo era temido y respetado, y su ausencia era una ventaja que la Orden de la Luna Nueva no podía dejar pasar. Los guerreros, cada uno con su propio vínculo a la historia de su raza, reflexionaron sobre la amenaza que representaba la Orden. Las noticias de sus planes se esparcieron con velocidad, avivando tanto el miedo como la urgencia entre los pueblos. En el fondo de la torre, los ecos de antiguas batallas resonaban, recordando a todos los presentes que, aunque estaban divididos por diferencias, la amenaza común los unía. Debemos reagruparnos, afirmó Gloxinia, el rey hada y exmiembro de los 11 mandamientos con la sabiduría de siglos en su mirada. La Orden de la Luna Nueva no se detendrá hasta que logre su objetivo, y si no unimos fuerzas, caeremos uno por uno. Es cierto, añadió Drole, el rey gigante exmiembro de los 11 mandamientos. Lo que lo distingue del resto de los gigantes es que Drole nació con 4 brazos. Ahora que su líder ha despertado, es el momento de actuar. No podemos repetir los errores del pasado. Las tensiones entre las razas eran palpables. Gigantes, demonios y diosas a menudo se miraban con desconfianza, pero el recuerdo de la posible destrucción de sus hogares era un poderoso recordatorio de la necesidad de alianzas nuevamente. Sabiendo que gracias a Satoru Gojo que puso un punto final a la Guerra Santa matando a ambos dioses y sellando sus cuerpos y almas en una vasija y enviándolo fuera del planeta. En ese instante, Estarossa con su oscuridad hizo un tipo de imagen sobre el enemigo que había asesinado a su hermano y fue asesinado tras una feroz batalla contra Satoru Gojo. Meliodas y los demás líderes de cada raza describieron a sus atacantes, incluso las habilidades estaban a un nivel desastres, casi tiene similitudes con Satoru Gojo cuando este era un monstruo en el campo de batalla hace 3000 años en plena Guerra Santa. Los guerreros se miraron entre sí, sin saber si confiar ya que Satoru Gojo está muerto, pero viendo a la que alguna vez fue parte de los 7 pecados capitales siendo una niña. Algunos líderes saben que la pequeña Merlin fue maldecida o castigada por el mismo Satoru Gojo. La pregunta estaba en el aire si Satoru Gojo está realmente muerto porque Merlin sigue siendo una niña, y no puede usar ningún tipo de magia ni su poder mágico infinito ha sido devuelto. ¿Qué es lo que realmente se preocupan? Dice Mael.
Sabiendo que Satoru Gojo no debe estar muerto porque si tuviera muerto no creen que Merlin no recuperaría su forma original y su poder mágico. Los demás líderes que estaban reunidos estaban discutiendo sobre los ataques que habían sufrido desde hace unos días atrás. Arturo Pendragon estaba muy concentrado en la información que estaba escuchando. Además existen los 4 jinetes del apocalipsis que pueden ayudar a destruir este enemigo que aún no se sabe qué tan capaz es. Las palabras resonaron en los corazones de los guerreros. Cuando Meliodas había descubierto lo que pensaba Arturo sobre la posibilidad de usar a los 4 jinetes del apocalipsis. Meliodas con un tono de emoción y seriedad había llamado la atención de los demás líderes, incluyendo a su hermano Celdris y Estarossa. Meliodas dice: ¿y qué pasa con aquellos que no pueden usar magia como Merlin y los aldeanos de todas las aldeas y nuestro reino? Y por lo tanto, Arturo, no se te ocurra pensar en usar a los 4 jinetes del apocalipsis en esta misión tan difícil. Además he investigado y gracias a la visión del rey anterior Valtra, no son 4 jinetes del apocalipsis sino que son 5 y uno de ellos es mi sobrino Haru, hijo de Deriari y Satoru Gojo. Celdris dice: espera hermano, ¿estás diciendo que la profecía de los 4 jinetes del apocalipsis no son 4 sino que realmente son 5 jinetes del apocalipsis? La tensión creció en la sala. Cada raza había quedado en shock al saber la noticia sobre un 5.º jinete del apocalipsis y era nada más y nada menos que el hijo de Derieri y Satoru Gojo llamado Haru. Finalmente, Mael rompió el silencio. Mael dice: no podemos mandar a los 5 jinetes del apocalipsis al campo de batalla sin saber qué tan poderoso es el líder de la Orden de la Luna Nueva. Ciudad sin nombre. Estaba el demonio con muchos rostros en toda su masa de oscuridad, cuidando una cápsula con un líquido rosado oscuro como si alguien súper importante tuviera dentro de la cápsula regenerativa. Demonio de muchas caras dice: menos mal que nadie me vio traer el cuerpo del rey demonio Satoru Gojo. Sospecho si Derieri se entera, me podría matar a golpes por hacer esto sin su permiso. Reino demoníaco. Tras la tragedia de la desaparición del cuerpo de Satoru Gojo, el rey demonio actual, el reino que tanto se imaginó Satoru Gojo, ya no queda ni una casa, aldea, castillo, etc. Todos estaban arruinados, incendiados. Los demonios y demás mandamientos que se quedaron en el reino demoníaco estaban desesperados en encontrar el cuerpo de su rey. Meláscula y Galande estaban asustados, se le observaba pálidos, incluyendo Gouter, verdadero Ragine Fraudin. Estaban buscando en cada rincón del reino, pero sabían que era muy tarde. El cuerpo de Satoru Gojo desapareció y nadie sabe quién fue el responsable, o cómo fue posible. Volviendo al reino de leones. Meliodas y Celdris, Estarossa, Haru, Monspeet, Elizabeth y Tristán estaban en la sala discutiendo sobre lo hablado en la reunión con los demás líderes de cada raza y era razonable, pero no profundizaron en el asunto cuando se escuchó la voz seria de Derieri exigiendo una explicación sobre lo sucedido con su esposo. Celdris procedió a explicarle cada detalle y quién fue el causante de tal suceso. La atmósfera era tensa en la sala donde Derieri, Celdris y Testarossa discutían lo que había sucedido. Derieri, con su corazón latiendo con fuerza, apenas podía procesar la realidad de que su amado había caído ante el enemigo. ¿Cómo era posible que el hombre más poderoso, su esposo, hubiera sido derrotado con tanta facilidad? Derieri: Hércules. No puedo creer que esa sea la fuente del peligro. Apenas hemos escuchado su nombre y ya ha causado tanto daño. Celdris, siempre calmado, se tomó un momento para integrar la información. Sabía que el impacto del suceso era fuerte para Derieri, pero tenía que ser honesto. Celdris: Hércules no es solo un hombre. Es un ser formidable, y no podemos subestimar su fuerza. Debemos prepararnos para lo que viene. Testarossa, sintiendo la carga de la conversación, se inclinó hacia su hermano. Testarossa: ¿y el cuerpo de este sujeto, qué planeas hacer con él? Dejarlo bajo los escombros del castillo es un riesgo. Su poder podría ser aprovechado si cae en las manos equivocadas. Derieri se sintió un poco aliviada al ver que no eran los únicos que pensaban en las implicaciones del cuerpo de Hércules. Derieri: ¿no deberíamos buscar una forma de protegerlo? Tal vez haya algo que aprender de él, o incluso algo que utilizar en nuestra ventaja. Celdris asintió, reflexionando sobre las sugerencias de sus acompañantes. Celdris: tienes razón. No podemos permitir que un peligro como este se extinga sin obtener información. Además, reforzaremos la seguridad en el castillo. La conversación tomó un giro sombrío cuando Testarossa habló de lo inevitable.
Testarossa. Pero, hermano, con su fuerza y habilidades, eso solo es la punta del iceberg. Si hay más como Hércules, debemos estar listos. ¿Tienes un plan? Zeldris, con la mente fría, comenzó a trazar ideas. Zeldris. Primero, organizaremos una exploración de los restos del castillo. Quiero que el cuerpo sea tratado con respeto y cautela. Luego, reuniré a nuestras fuerzas. No podemos permitir que esto se repita. Derieri, con una determinación renovada, sintió que debía ser más. Derieri. Si vamos a enfrentarnos a Hércules y su clase de poder, también necesito ser parte de esto. No me quedaré atrás mientras ustedes luchan. Zeldris la miró, un destello de aprobación en sus ojos. Zeldris. Tu voluntad es admirable, Derieri. Juntos, seremos más fuertes. A medida que el grupo se preparaba para enfrentar su nueva realidad, el futuro se llenaba de incertidumbre, pero la unión de su poder y resolución proporcionaba una chispa de esperanza en tiempos oscuros. La batalla final apenas estaba comenzando, y sabían que tendrían que luchar para proteger todo lo que consideraban valioso. La tensión en el aire aumentó cuando la princesa Elizabeth se acercó con determinación. Su voz resonó firmemente, desbaratando los planes que Zeldris y los demás habían comenzado a gestar. Elizabeth, la condición en la que estás, Derieri, no puede permitirte participar en ninguna batalla hasta nuevo aviso. Derieri se quedó en shock, mientras la cruda realidad comenzaba a asentarse en su mente. Zeldris, por su parte, se dio una palmada en la frente, maldiciéndose internamente por haber olvidado ese detalle crucial. Zeldris. Ciertamente, había olvidado que estabas, en este estado, murmuró, la frustración palpable en su voz. Sabía que el embarazo de Derieri representaba no solo una bendición, sino también un gran riesgo en su actual situación. Derieri, aunque comprensiva, sintió un torrente de emociones. Quería luchar, quería proteger a su familia y a su reino, pero también sabía que debía priorizar la seguridad de su hijo o hija. Derieri. Elizabeth, entiendo tu preocupación, pero, no podemos dejarlos actuar sin resistencia. Si hay más como Hércules, podrían amenazarnos a todos. La princesa la miró con compasión, pero fue firme en su postura. Elizabeth. Lo sé, Derieri. Pero si llegas a enfrentarte a ellos en este estado, pondrás en riesgo no solo tu vida, sino también la de tu bebé. No puedo permitirlo. Testarossa intervino, apoyando a su hermano y a Derieri. Testarossa. No es solo Derieri quien siente esta necesidad de luchar. Todos deseamos proteger lo que amamos. Pero debemos ser inteligentes. Tal vez nosotros podamos enfrentarlos mientras tú, Derieri, te mantienes a salvo y preparada para cualquier eventualidad. Zeldris asintió, reconociendo la validez de la preocupación de su hermano. Zeldris. Haremos un plan. Tú, Derieri, te quedarás en el reino, y te protegeremos. Si llegamos a necesitarte, encontraremos la manera de hacerlo sin que arriesgues a tu bebé. Derieri respiró hondo, sintiendo una mezcla de aceptación y frustración. Sabía que estaban tomando la decisión correcta, pero el fuego de la batalla estaba muy presente en su corazón. Derieri. Está bien. Haré lo que sea necesario por el bien del bebé. Pero, por favor, prométanme que estarán a salvo. No quiero perder a más personas que amo. Elizabeth. Te lo prometo. No te preocupes, Derieri, lucharé junto a ellos para mantenernos a todos a salvo. Mientras la conversación continuaba, el grupo se sintió más resuelto. La unión de su fuerza, tanto en la batalla como en la familia, era vital para enfrentar lo que estaba por venir. La amenaza de la Orden de la Luna Nueva ya no era solo un desafío, era una prueba de su amor y lealtad. Con el futuro en juego, cada decisión tomaba un peso aún más grande. Mientras Zeldris, Testarossa, Aru, Monspeet y Derieri se preparaban para enfrentar la situación que se avecinaba en el reino de Leones, algo inesperado estaba sucediendo en otro rincón del mundo. Precisamente en el reino de los demonios estaba sucediendo algo. El cuerpo de Satoru Gojo, el formidable tercer hijo del rey demonio anterior y protector de su propio del reino de los demonios, había desaparecido misteriosamente. La desaparición de Gojo no era un evento trivial. Fue un fenómeno tan impactante que repercutió en el tejido mismo de su reino, creando una serie de desequilibrios que alertaron a sus aliados y enemigos por igual. Los rumores comenzaron a extenderse, y una inquietante calma se apoderó de quienes conocían la fuerza de Gojo.
En el reino de Leones, mientras el grupo seguía deliberando sobre sus estrategias para proteger a Derieri y su hijo, la energía de la desaparición de Gojo comenzaba a ser palpable. Sin que ellos lo supieran, la ausencia de su poder estaba creando filtraciones de magia caótica que amenazaban con atravesar dimensiones y alterar la realidad. Aru, ¿sienten eso? Hay algo extraño en el aire, como si el equilibrio estuviera roto. Monspet, es cierto. No es solo la tensión con la orden de la luna nueva. Hay un eco de poder que no reconoce. Zeldris frunció el ceño mientras pensaba en lo que podrían hacer ante tal situación. La protección de Derieri y su bebé seguía siendo su prioridad, pero un nuevo peligro se manifestaba, uno que no podían ignorar. Estarosa. Quizás deberíamos investigar. No podemos permitir que nada, ni siquiera la ausencia de un poderoso poder mágico de mi hermano Satoru Gojo, nos debilite. Mientras discutían, la visibilidad en el reino de Leones se oscurecía ligeramente, como si una sombra profunda se extendiera desde las lejanías, desde donde se había levantado la torre de las pruebas que conectaban sus reinos. Nadie podía predecir cómo la desaparición de Gojo afectaría su lucha contra la Orden de la Luna Nueva, pero sabían que no podían dar la espalda a los peligros que acechaban. En el fondo de sus mentes, la incertidumbre comenzaba a crecer. La familia y los lazos de amistad que habían construido eran más fuertes que las batallas presentes. Pero la inquietante realidad de la desaparición de un ser tan poderoso como Satoru Gojo podía jugar un papel crucial en su destino. Zeldris, debemos ser cuidadosos. Este podría ser un indicio de una amenaza mayor, Derieri. Y si la ausencia del poder mágico que se estaba sintiendo que estaba debilitando poco a poco. Zeldris miró a Derieri, admirando su tenacidad. Era claro que, aunque estaba embarazada, su espíritu de lucha seguía intacto. Zeldris, entiendo tu deseo de actuar, Derieri. Pero lo primero es asegurar que estés a salvo. Podemos plantearnos una expedición para buscar a Satoru, pero será después de enfrentar y neutralizar la amenaza inmediata que representa la Orden de la Luna Nueva. Mientras tanto, en la ciudad sin nombre, Gojo había sido puesto dentro de una cápsula creada por él mismo en caso de emergencia a desarrollarse. El demonio de cabello plateado se encontraba en una cápsula con un líquido rosado oscuro restaurando sus partes cortadas y su poder mágico estaba volviendo lentamente desconocido, un líquido que puede restaurar extremidades, órganos y células dañadas. Donde fuerzas de Satoru Gojo se estaban multiplicando cada minuto que pasaba dentro de la cápsula especial diseñada por el mismo el demonio responsable de su desaparición. Estaba custodiando y cuidando de su rey antiguo líder de los 11 mandamientos. Y esperaba con muchas ansias el regreso de su rey y solucionar el problema con los nuevos enemigos que estaban dañando la paz que él construyó. En el piso superior de la torre de pruebas, un aura oscura y pesada envolvía el ambiente, mientras la silueta de 4 brazos emergía lentamente de las sombras. Las 2 caras y 2 bocas que adornaban aquel ser grotesco compartían una risa ominosa, que resonaba en las paredes de piedra, como si la misma torre temblara ante su presencia. Las marcas que cubrían su cuerpo parecían pulsar con una energía maligna, mientras sus ojos, intensamente penetrantes, brillaban con una mezcla de locura y ambición. Frente a esta aberración, los 8 caballeros de armadura, cada uno luciendo sus colores correspondientes, se quedaron arrodillados. La lealtad que sentían hacia su rey, un rey que ahora se encontraba en un estado de vacío tras la muerte de Hércules, causó un aire de desesperanza entre ellos. Sabían que la partida de Hércules había dejado un vacío en el equilibrio de poderes, y con ella, el descenso de su líder, Satoru Gojo, al abismo. Kratos, el líder de los caballeros, se atrevió a comunicar la cruda realidad. Su voz fue firme, aunque teñida de una sombra de temor. Mi rey, hemos sentido el eco de la muerte de Hércules. Su fuerza era la única que mantenía a raya a nuestros enemigos. Con su final, el reino tiembla. El ser, conocido entre sus leales como el demonio del caos, se movió lentamente, observando a los caballeros arrodillados ante él. Cada uno de ellos podía sentir la presión de su mirada, un peso que parecía escarbar en sus almas. Demonio del caos. Hércules, un obstáculo en nuestro camino. Su muerte es solo el principio de una nueva era. Sin su fuerza, sus aliados sucumbirán rápidamente ante el poder que ahora poseo. Las armaduras, aunque temerosas, no podían evitar la emoción que empezaba a emanar de ellos. La idea de una nueva era, aunque dañina, también traía consigo la promesa de poder y dominio.
caballero de armadura azul. ¿Y qué sucede con Satoru Gojo? Su ausencia podría motivar a otros a rebelarse. Necesitamos un plan. Una risita cínica escapó de una de las bocas del demonio del caos. Sus ojos brillaron intensamente como si estuvieran alimentándose del miedo que emanaba de los caballeros. Demonio del caos. Gojo ha sido arrastrado hacia un abismo del cual no regresará. Pero su poder aún se siente. Deberemos encontrar la manera de canalizar esa energía caída. Si logramos hacerlo, seremos invencibles. Los caballeros sabían que debían actuar rápidamente. La muerte de Hércules no solo había devastado su frente, sino que también ofrecía una oportunidad única para crecer en poder. Sin embargo, el vacío dejado por Gojo era una sombra que no podían ignorar. Kratos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aprovechar su energía sin poner en riesgo nuestra propia vida? El demonio del caos sonrió, un gesto que mostraba su dentadura afilada. Con un movimiento brusco, levantó uno de sus 4 brazos y señaló hacia los confines de la torre. Demonio del caos. La clave reside en el ritual de la oscuridad. Si logramos interrumpir en el momento adecuado, podríamos atraer esa energía y controlarla a nuestro favor. Pero necesitaré las almas de aquellos que han caído en la batalla, y tú, Kratos, deberás liderar la caza para conseguirlas. Sin desperdiciar un segundo más, Kratos asintió, su determinación renovada. Los caballeros sabían que esta era su única oportunidad para dominar el reino. Se preparaban para la misión, sabiendo que cada acto que realizarán los acercaría más a un poder inimaginable, pero también los llevaría a enfrentar las terribles consecuencias de desafiar la esencia misma de Satoru Gojo. Mientras se retiraban de la presencia del demonio del caos, la torre parecía vibrar con una energía ominosa. El futuro era incierto, y la batalla por el poder había comenzado. La búsqueda de los caballeros se entrelazaba con el destino de aquellos que aún luchaban en el reino de Leones, y el borde de la guerra se acercaba cada vez más. En las sombras de la noche, la Orden de la Luna Nueva se reunía en su fortaleza, seguros de que habían logrado lo impensable. Satoru Gojo, el poderoso usuario de la técnica de limitación, había sido asesinado. Las noticias de su combate contra Hércules habían viajado a través de los susurros oscuros, y con la muerte del héroe, se creían invulnerables. Sonrisas de confianza adornaban los rostros de los más altos líderes de la organización. Finalmente, el camino hacia nuestro dominio está despejado, dijo uno de ellos, su voz resonando en la sala iluminada tenuemente por la luz de las antorchas. El problema de Gojo se ha resuelto. La risa burlona llenó el aire, una risa que resonaba con arrogancia, sin saber que el destino les tenía preparada una sorpresa. Mientras tanto, dentro de la cápsula regenerativa, Satoru Gojo yacía en un estado casi letárgico, su cuerpo aún débil, pero su mente alerta. Los momentos pasaban y sentía como su poder crecía lentamente, como un fuego que se aviva tras haber estado apagado. Las corrientes de energía recorrían su ser, su técnica de limitación recuperándose con cada latido. Sabía que el tiempo había llegado, el día de su venganza se acercaba. Imaginando a sus enemigos riendo a carcajadas, Gojo dejó que una sonrisa se dibujara en su rostro. ¿Creían que podría estar fuera de juego por siempre? Murmuró, con voz firme, aunque apenas audible. En su nombre podía ser recordado en susurros, pero su esencia nunca había abandonado el campo de batalla. Al abrir los ojos, la luz del entorno brilló intensamente, y Gojo sintió el aire fresco de la noche. Con un movimiento decidido, activó sus habilidades, sintiendo la energía fluir a través de él. La cápsula se desintegró a su alrededor, y en un instante de pura fuerza, Satoru Gojo estaba de pie, listo para enfrentar a quienes le habían dado por muerto. Los miembros de la Orden de la Luna Nueva, en su arrogancia, no tenían idea de lo que les esperaba. Mientras su líder seguía hablando sobre sus planes sin perturbaciones, Gojo apareció de repente entre ellos, sus ojos azules brillando con determinación. «Hola, chicos. ¿Me extrañaron?», dijo con una sonrisa burlona, sorprendiéndolos. El ambiente se congeló, y sus sonrisas se desvanecieron como sombras al amanecer. Los rostros que antes estaban llenos de confianza se tornaron pálidos, la risa desapareciendo rápidamente. La incredulidad llenó la sala, y en un instante, el caos se desató. Gojo, ahora completamente recuperado, comenzó a exhibir sus habilidades. La técnica de limitación se manifestaba con una intensidad renovada. Sus enemigos se lanzaron hacia él, pero estaban a años luz de su fuerza.
Uno a uno, cayeron ante su poder, incapaces de comprender cómo habían subestimado al hombre que pensaban que estaba muerto. En el final de esa noche, la confianza que había reinado entre los miembros de la Orden de la Luna Nueva se desmoronó en un frágil susurro de pánico. Satoru Gojo no solo había regresado, había vuelto con una determinación feroz de reclamar lo que era suyo, y su venganza apenas comenzaba. Los caballeros de las armaduras estaban siendo asesinados uno tras otro, solo quedaban Kratos y el líder de todos ellos, que seguía sentado en su trono tranquilamente con una media sonrisa plasmada en su rostro. La atmósfera en la sala se tornó eléctrica, como si las energías de los dos poderosos seres chocaran en el aire. Satoru Gojo, aún con su semblante confiado y despreocupado, sintió como su corazonada se aceleraba al reconocer a su antiguo archirrival. «Ryomen Sukuna», murmuró, su voz masculina resonando como un eco en la vasta sala. «No se suponía que deberías estar aquí, ni siquiera en este mundo». Ryomen Sukuna sonrió, su rostro desdibujado y aterrador en el marco de su forma física. «Parece que ni la muerte puede librarte de tus viejas deudas, Gojo. Pero pensar que después de todo este tiempo, terminaríamos cara a cara aquí, lo encuentro de lo más irónico». Con una risa burlona, Sukuna examinó a Gojo, como un gato que juega con un ratón antes de devorarlo. La atmósfera ya pesada se convirtió en un campo de batalla latente, donde el primer movimiento podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora que has matado a Kratos, ¿qué planeas hacer? ¿Atacar a otro líder? ¿Tal vez conquistar el mundo de los mortales con el pánico que has sembrado?, dijo Gojo, su voz fría como el acero. Sabía que Sukuna era más que un simple demonio. Su astucia y maniobrabilidad lo convertían en un adversario formidable. «Vine aquí por una razón», respondió Sukuna, su tono ahora oscuro y serio. «No estoy interesado en jugar a los reyes del caos. No aún. He venido para ajustar cuentas contigo, pero no en la forma en que esperas». Gojo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero tu poder», dijo Sukuna, su voz firme. «Puedo sentir tu energía. Es abrumadora. Hay un vacío en mí desde que caí, y tengo la sensación de que si unimos fuerzas, podríamos arrasar con todo lo que se interponga en nuestro camino». Gojo se rió, la incredulidad marcando sus rasgos. «¿Piensas que te daré mi poder? Eres un demonio, una aberración a la que la muerte ha intentado reclamar sin éxito». «Ni loco». Sukuna se acercó un paso, un aura amenazante emanando de él. «No tienes opción. Aquí, en este mundo repleto de idiotas, sé que podríamos dominarlo juntos. Imagina un instante en el que ni los hechiceros ni los caballeros puedan detenernos. ¿Te asusta la idea de tenerme de tu lado? Porque podría ser tu mayor aliado o tu peor enemigo». Las palabras de Sukuna reverberaron en la mente de Gojo. Recordaba los días de combate, el enfrentamiento constante, cómo había peleado con cada aliento para derrotar a Sukuna. Ahora, se encontraba ante la tentación de unir fuerzas con alguien a quien había considerado su opuesto. «¿Y si me niego?», preguntó Gojo, su mirada desafiando a lo inevitable. «Soy un dios entre mortales, ¿qué puede hacer un demonio del caos ante mí?». Sukuna mostró una sonrisa engañosa. «Te sorprendería lo que un demonio puede lograr. Tus habilidades son increíbles, pero incluso tú no puedes enfrentar a un ejército. Y es ahí donde yo entraría. Piénsalo bien, Gojo. Era una cuestión de tiempo antes de que nuestras trayectorias se cruzaran de nuevo». Gojo contempló la oferta. Era una proposición peligrosa, y aunque había una parte de él que se preguntaba qué pasaría si concedía a la oferta, la otra parte se aferraba a su sentido de la justicia. «Si me apuras, jamás seré tu aliado. Pero estoy sorprendido de que sigas en pie. Tal vez este mundo necesite una purga, una nueva era de fuerza y caos, pero no a costa de mi alma. Si quieres algo de esto, deberás ganártelo a través de la lucha». La tensión en la sala se intensificó. Ambos sabían que el siguiente movimiento podría ser decisivo. Sukuna se preparó, su propia energía preparándose para la batalla. «Siempre quise pelear contigo, Gojo. Y ahora, parece que el destino finalmente ha tratado de cumplir con su broma. Si es guerra lo que quieres, guerra tendrás guerra». Con el eco de esas palabras, la sala se llenó de un destello de energía, y los dos poderosos seres se lanzaron el uno al otro, el comienzo del enfrentamiento que el mundo no había visto en generaciones. La verdadera batalla estaba